El tema que el Señor me... La vida no es fácil, la vida no es sencilla. Está por comenzar un mensaje que transforma. Bienvenidos. Cuando estaba en el mundo, de cómo enjuiciaron al Señor Jesús. Después penetré un poquitito en la palabra, pero ya cuando me dieron el privilegio de hablar de ella, profundicé y me di cuenta de que el Señor Jesús fue juzgado 2 veces por delitos diferentes. Uno, por un delito religioso, por la ley hebrea. Otro, por un delito de sedición, por la ley romana. Sin embargo, ninguno de los dos cumplió las formalidades que se requiere de un proceso judicial o proceso jurisdiccional. Esto viene porque la figura de nuestro Señor Jesús de Nazaret se iba haciendo muy controvertida conforme avanzaba su predicación en esa época. Entonces las autoridades religiosas de Jerusalén se mostraban inquietas por el impacto de su presencia. Las élites imperiales romanas también estaban preocupados porque periódicamente había brotes de alzamiento contra la ocupación romana encabezados por líderes locales. La noticia que le llegaba era que el maestro hablaba de prepararse para la llegada de un reino de Dios, lo cual no resultaba nada tranquilizador. Como un panorama general, hermanos, el Señor Jesús, en su presencia, cuando se ponía en algún lugar, cuando llegaba a algún lugar, era de tal poder que los romanos se preocuparon. Imaginen el poderío que tenían ellos, que eran conquistadores, para poder establecer su reino humano en Roma, en este caso, en Jerusalén. Pero hubo un conflicto con las autoridades religiosas, porque recuerden que Jesús, cuando predicaba su palabra, empezó a confrontar a las autoridades religiosas. Ellos nunca estuvieron de acuerdo, nunca aceptaron la posición de Jesús. De aquí me llevan a 4 interrogantes. ¿Hubo o no proceso judicial para condenar a Jesús? ¿Qué delito o delitos cometió Jesús para predicar su palabra? ¿Existió o no un debido proceso para condenarlo? ¿Tuvo defensa durante el desarrollo del proceso judicial político y o religioso contra Jesús? Esas interrogantes las quiero desarrollar bajo un marco conceptual. Posiblemente hablo un poquito técnico en el aspecto legal, pero es importante para precisar por qué el maestro no fue legalmente juzgado. De hecho, no existió un juicio, nunca existió. El proceso viene de su origen latino, que proviene del vocablo processus, de procedere, que significa para adelante, o sere, que es caminar, lo cual significa avance o marchar. Se da un concepto como un conjunto de etapas sucesivamente entre sí. Son etapas sucesivas que no se puede uno brincar a la siguiente si primero no agotas una u otra. No puedes brincarla. El procedimiento es un término que hace referencia a la acción de proceder, lo que significa actuar de forma determinada o predefinida. Es decir,
hay un procedimiento. En aquellos tiempos el procedimiento era el llamado oral, hoy se conoce como oral, juicio oral. De hecho ya existía, nada más que hoy pues alguien por ahí se sacó la banderita y dice: este es el bueno. En aquel tiempo ese era el procedimiento oral. Ahora empezó el documental, en donde todo tenemos que hacerlo mediante un documento. ¿Qué es el delito? El delito es un comportamiento que, ya sea por su propia voluntad o por imprudencia, resulta contrario a lo establecido por la ley. También implica una violación de las normas vigentes. En ambos conceptos merece un castigo o una pena. El delito entonces es cuando lo hacemos con intención o cuando lo hacemos por omisión. Ya sea que tú, para entender un poco mejor, si tú ves que a una persona la están asaltando y no presentas una denuncia, hay una omisión ahí por no denunciar ese hecho delictivo. O también, si te posicionas en el lugar de tú asaltar a aquella persona, eres por voluntad, es con intención. Hay otra figura que se llama jurisdicción. Viene del latín juritio y significa autoridad para gobernar y hacer ejecutar las leyes. Se conceptualiza como decir el derecho. Competencia significa competencia, viene del latín, hace referencia al enfrentamiento o la contienda que llevan a cabo dos o más sujetos respecto a algo. ¿Qué es la blasfemia? Es la palabra o expresión injuriosa que se dice contra Dios o las cosas sagradas. ¿Qué es la sedición? Es el levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno con el fin de derrocarlo o derribarlo. Este marco conceptual me va a llevar al proceso de cómo iniciaron, desde cómo el grupo de religiosos se pusieron de acuerdo para posicionar a Jesús como una persona que cometía un delito. Jesús no fue procesado, repito. Hubo dos situaciones, una religiosa y la otra civil, criminal o política. Hablemos de la religiosa. Si nos vamos a Mateo 26, del 57 al 68, hermanos, por favor. Cuando estemos listos decimos amén. Yo inicio, ustedes continúan y nos juntamos al final. Amén. Perdón, voy a corregir mi cita, es el 26 del 36. Vamos a iniciar cómo es que detuvieron al Señor. Dice en el 36: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. ¿Ustedes? Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? 41 ustedes. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío,
si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Ustedes? Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Juntos el 46. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Aquí empezamos a observar cómo el maestro ya presentía de un movimiento que le iban a causar en su persona. Él ya tenía, el padre ya le había medio dicho qué iba a sucederle a él. Y él, preocupado, empezó a orar, empezó a presentarse ante el padre para poder tener la fortaleza de enfrentar esa situación. Sus discípulos, como leemos aquí, no soportaron el sueño y se quedaban dormidos, no aguantaban. Entonces, en el 47 dice que mientras todavía hablaba, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. En el 47 nos refiere que había mucha gente con espada y con palos. En la palabra no dice si la espada la llevaban los romanos y los palos lo llevaban los religiosos. Entonces ahí viene una confusión, porque había como un tipo de quién apoyó a quién, si fueron los religiosos a los romanos o los soldados romanos a los religiosos. Sin embargo, la palabra nos da luz en el aspecto de que cuando se acerca, en el 51 dice: pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriéndole a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y el que no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Jesús estaba diciéndole a la multitud de personas que era necesario que se cumpliera la pretensión de los religiosos, porque él tenía la facultad, como lo refiere la palabra, mandar a traer una legión de ángeles para defenderlo y destruirlos a todos. Sin embargo, él se dejó aprender. Al momento de que es detenido, él lo llevan a un concilio que se conoce como el Sanedrín. Estos 70 ancianos, sacerdotes y demás, y escribas, son los que hicieron un trato formal para poder determinar si Jesús era o no responsable del delito de blasfemia. Para que pudiera considerarse como delincuente, no nada más bastaba con la confesión del Señor. De hecho, él nunca lo confesó, sino que, de acuerdo a las leyes de aquel tiempo, lo que necesitaban eran por lo menos 2 testigos. 2 testigos que manifestaran o que declararan sobre los hechos que estaban siendo atribuidos. Los religiosos en ningún momento presentaron un cargo directo. ¿Por qué? Pues no tenían las bases. Solamente tomaron a 2 de los testigos, a quienes los obligaron a que declararan en relación a que
Jesús había dicho: yo derribaré este templo que fue hecho por la mano del hombre, y en 3 días levantaré otro que no estará hecho por la mano del hombre. Esto se encuentra en Marcos 14:58. Sin embargo, ni siquiera en la historia los testigos mismos no concuerdan en sus declaraciones. Para que pueda haber una firmeza en un señalamiento, debe haber congruencia de los testigos, y no había. Dentro de la multitud que los religiosos quisieron abonarle para que pudieran establecer bien su estrategia del delito de blasfemia, no se estaba dando, no se estaba configurando. ¿Esto a qué nos llevó? A un interrogatorio que le hizo Caifás. Caifás le preguntó a Jesús: ¿no respondes nada? O sea, ¿no respondes de lo que los testigos te estaban imputando? ¿Qué hay de los que los hombres testifican contra ti? Jesús se quedó callado ante esa acusación porque eran testimonios falsos, y ante esa situación Caifás ya no pudo seguir interrogándolo. ¿Por qué? Ya no tenía elementos. Ante el silencio de una persona no puedo interrogarlo. Si yo no respondo a un cuestionamiento, ¿qué me pueden preguntar? Esa fue la forma del maestro. Entonces, el Sanedrín lo condenó por blasfemia, configurando como un delito religioso. Sin embargo, esa resolución que se dictó debía ser homologada. Homologada quiere decir respaldada por un tribunal romano. Debería ser como aprobada. Una vez de que los religiosos dicen sí es culpable de ese delito, los romanos tenían entonces que respaldarlo. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Hay violaciones a un proceso. Primero, si lo hicieron ante el Sanedrín, se violó el principio de publicidad, porque el juicio se verificó en la casa de Caifás y no en un recinto oficial. Otra violación es que el proceso se efectuó en la noche, y la ley hebrea configuraba que se hiciera durante el día, solamente por la mañana, antes del mediodía. Después hubo la violación a la libertad defensiva. Al Señor no le dieron oportunidad de presentar testigos. ¿Por qué? Han de recordar que en ese tiempo, cuando lo aprendieron al maestro, todos sus discípulos, todos corrieron. Por lo tanto, no tenía él un testigo para decirle lo contrario a lo que le estaban imputando. No había testigos a favor, había 2 en contra de él, y el maestro no tenía nadie a su favor, solamente era su confesión. Otro principio que se violó fue el de la estricta prueba testimonial, en donde la acusación se fundó solamente en esos testigos. Tampoco hubo el derecho de revisión de la sentencia, porque él tenía derecho a que fuera revisada una resolución de esa naturaleza. No se le dio tal derecho. Tampoco se le dio el derecho a presentar pruebas de descargo, sino que se fueron directamente a la ejecución condenatoria. Dijeron: él es culpable y lo vamos a presentar ante Pilatos. No hubo, si ustedes recuerdan, en la palabra no señala un tiempo en el cual se le haya, así como fue instruido en la noche por parte de este grupo de religiosos, al otro día muy temprano lo presentaron ante Pilatos. Es decir, no hubo un tiempo, un derecho para poder impugnar o acudir a otras autoridades. Finalmente hubo testigos falsos
de los cuales fueron manipulados por parte de los religiosos. ¿Cuál fue la sentencia? En la palabra no dice la sentencia literal. Sin embargo, en la investigación que realicé, quisiera leérselas literalmente como dice. Dice: el Sanedrín de Israel, reunido legalmente a la sombra del santuario para entender la causa de Jesús de Nazaret, acusado de blasfemo y hacerse hijo del Altísimo, después de haber invocado la asistencia del eterno justiciero, fuera del cual es imposible obrar en justicia y proceder rectamente, condena por 65 votos contra muerte ignominiosa de cruz a Jesús de Nazaret, a cuyo fin se pondrá desde luego en poder del pretor de Roma, que es Poncio Pilato, para que después de haber revisado la causa, según el derecho y las leyes del imperio, mande aplicarles el castigo que el tribunal del pueblo escogido, inspirado por Jehová, ha tenido a bien imponerle en justo castigo de sus blasfemias y de sus trastornadoras imposturas. Ese fue el contenido de la sentencia, hermanos. En la investigación, leyendo el sistema judicial hebreo, no existe la pena de muerte en ese lugar, no existía. Por eso era la necesidad de homologar esa resolución con los romanos. Y como los romanos sí tenían esa pena de muerte, pero de allí que Poncio Pilato tenía esos problemas, es decir, pero no encuentro ningún delito en este hombre, ¿de qué lo acusas? No le encuentro nada. El maestro, cuando fue interrogado, a mí me llama la atención cómo responde, que ahorita vamos a verlo. Entonces, cuando ya sale de la jurisdicción, por eso hablé de la figura de jurisdicción, sale de la jurisdicción de los religiosos y entra a la jurisdicción de los romanos. No era legal tampoco, porque tampoco no tenían ni la competencia para poder determinar el tipo del delito que ellos estaban manejando. Es más, ese delito no existía, se lo inventaron. Entonces entramos al segundo supuesto, el supuesto juicio civil, penal y o político, así lo señalé. La acusación del delito fue por sedición, por traición o por rebelión. En Mateo 27:11 dice en el versículo primero: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y lo llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Vean ustedes que dice la palabra venida la mañana, es decir, muy temprano. No le dieron oportunidad de defenderse. Ellos resuelven y lo presentan y lo atan como un criminal. Desde ahí empezó la ilegalidad de su procedimiento. No hubo siquiera una investigación previa como hoy se realiza. Fue una ejecución de inmediata. Fue una orden de parte de los religiosos. ¿Cómo influyeron en la decisión de Pilatos? Sigue en su palabra. En 27:11 dice: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Entonces no tenemos ni una confesión de parte del maestro.
Si él hubiese dicho sí lo soy, ahí hay confesión. Pero cuando él dice tú lo dices, es una retórica. Tú lo dices. Esto hace que los religiosos como que los hizo enojar y más presionaron a Poncio Pilato para que pudiera homologar la resolución de blasfemia. Porque la pregunta es, ¿eres tú el rey de los judíos? Él responde, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. En la sabiduría del maestro, al no responder nada, él sabía que de todas formas dijera, lo iban a ejecutar. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho, se asombró, sabiendo que te están diciendo que tú eres un blasfemo, ¿no dices nada? Hay testigos y no dices nada. En aquel tiempo el gobernador no tenía ni las facultades para ser el acusador, era un pretor. Hablamos que la jurisdicción, es decir, decir el derecho, no estaba en su facultad del gobernador. Sin embargo, por eso le puse político, una cuestión política. No fue ni jurídica, no era de su competencia. Posteriormente, cuando Pilato pregunta de qué acusan a este hombre, ellos contestan, si este hombre no fuera un delincuente, no te lo habríamos entregado. Quizá Pilato se dio cuenta de que lo estaban presionando y dijo, llévenselo y júzguenlo ustedes según su ley. Pero la respuesta que le dan revela que tenía intenciones asesinas. Y ellos respondieron, los religiosos, le dicen a Pilato, ellos ya habían condenado a Jesús por blasfemia, pero que lo habían encontrado con otra posición, que estaba alborotando a su nación para prohibir que pagaran impuestos al César. Ese fue el argumento que hicieron los religiosos a los romanos, para que estos pudieran intervenir. Y entonces Pilatos, preocupado de esa acusación, le afirma, si tú eres el rey y has violado una ley romana, lo que trató de hacer es averiguar qué fue lo que le hizo llegar a esa violación, por qué violó, o si efectivamente quería, era un líder para levantar un grupo de personas y derrocar al imperio romano. Eso era lo que tenían que investigar. Sin embargo, no lo hicieron. Jesús ante Pilato realmente no trata de ocultarse que es el rey, que su reino, él le contesta, mi reino no es parte de este mundo. Si mi reino fuera parte de este mundo, mis ayudantes habrían peleado para que yo no fuera entregado a los judíos, pero en realidad mi reino no es de aquí. Así que Jesús dejó claro que su reino no era parte del mundo y Pilato no quedó satisfecho con ello. Entonces empieza a darse cuenta que Jesús también pertenecía a Galilea y viene otro conflicto competencial. Jesús no era romano, Jesús era de Galilea, y es cuando lo manda con Herodes de Antipas. Y hablamos entonces de 3 interrogatorios formulados a Jesús: Caifás, Poncio Pilato y Herodes. Y hay 3 jurisdicciones, 3 que quisieron y pretendieron aplicar una ley de la cual no podían hacerlo. Herodes, al tenerlo enfrente, también lo interrogó
Sin embargo, él no encontró delito alguno y se lo regresa a Pilato. Se lo vuelve a regresar. ¿Qué hizo Poncio Pilato? Han de recordar ustedes que Poncio Pilato, para poder salirse de esa situación política, pone a un delincuente que se llamaba Barrabás. Por la temporada y por las costumbres que usaban en esos lugares, pusieron a Barrabás como una acción política, y que en lugar que el Imperio Romano fuera el que estaba frente y que declaraba la pena de muerte de Jesús, lo que hizo fue que el pueblo lo sancionara. Pero finalmente nunca hubo un procedimiento. Cuando les presenta a Jesús y le presenta a Barrabás, el pueblo gritó que liberaran a Barrabás. Y Pilato pregunta: ¿qué hago con Jesús? ¿Qué hago con esta persona que se llama el Cristo? ¿Y qué dijeron? Crucifícalo, crucifícalo. Sin tener prueba alguna, el maestro empezó con su pasión, con su padecimiento, todo el proceso sangriento que tuvo que padecer para poder cumplir con esa sentencia. Los romanos tampoco respetaron los tiempos de la revisión de su sentencia. Ambos sistemas judiciales, hebreos y romanos, también tenían autoridades superiores. Ninguno de los dos lo cumplieron. Las leyes judías que fueron violadas fue la conspiración y perversión del juicio, el falso testimonio, la puesta en libertad de un asesino. La ley prohibía seguir los estatutos de otras naciones, y eso lo hicieron sometiéndose a Roma, a las leyes romanas, para poder definir en la noche que él era responsable del delito de blasfemia. Entonces, cuando se presentan para poder determinar que él era responsable de sedición, de alboroto, cuando el maestro predicaba, la gente se reunía, y los romanos no encontraron un delito por esa reunión, porque todo lo hacía en paz. Hoy vemos los manifestantes, esos sí son alborotos, esos sí son para derribar un estado, un municipio, una autoridad. Sin embargo, aquí vemos nosotros que no hubo nada de ello. ¿Por qué la pena de crucifixión? Toda vez que en el derecho hebreo no había esa pena, esa modalidad, ellos tenían, por ejemplo, el de la lapidación, pero no tenían el de la crucifixión. Ese era el más humillante, el más doloroso que pudieran imaginarse el ser humano. Por eso a él lo crucificaron. A él lo hicieron mostrarse públicamente para poder llegar a un punto de debilidad y ahí mismo crucificarlo, por un delito que nunca cometió, que nunca fue encontrado responsable. ¿Cuáles eran los pasos que deberían seguir los criminales en Roma en aquel tiempo? Vean ustedes, debería existir un magistrado, que ese era el pretor, y quien lo interrogó fue un gobernador. No había la competencia, es decir, fue una simulación. Por eso le puse el tema, una simulación. Simular es algo aparente, un juicio aparente, una acción aparente. El magistrado que presidía era el que ejercía la admisión de una acusación criminal contra alguna persona. Bajo la ley romana no existían abogados acusadores de oficio. Los ciudadanos privados presentaban las acusaciones y actuaban en el proceso.
Aquí, si recuerdan ustedes, los religiosos no presentaron una resolución, no una acusación, que es diferente. Significa entonces que los religiosos ya habían resuelto, cuando antes debieron haber presentado la acusación, una investigación previa y presentársela al magistrado pretor. No se cumplió. Eso es la ley romana. En el caso de que existiera más de un acusador, se daba una vista previa para determinar quién acusaría. Aquí hablamos que eran ancianos, escribas y sacerdotes. No hubo una designación de quién iba a acusar, fue todo el grupo. Se efectuaba una audiencia privada a fin de que el presidente del tribunal pudiera adquirir un conocimiento de las acusaciones. Tampoco hubo una audiencia privada, hubo un interrogatorio que Poncio Pilato le hizo al maestro. El acusador y sus testigos presentaban los cargos procesales. Tampoco hubo, ante los romanos, no hubo testigos ni acusadores. Se hacía la presentación formal de la acusación ante el juez que presidía y se decretaba una fecha para el juicio. No hubo fecha de juicio. Lo que se hizo fue una ejecución. Finalmente se producía la decisión de los jueces, quienes emitían su voto utilizando piedras negras y blancas a modo de papeletas. La blanca significaba absolución y la negra condenación. Si ustedes observan, esa situación que usaban los romanos tampoco se cumplió, ni los hebreos ni los romanos. Por eso, la resolución dictada a Jesús fue un juicio sin evidencia, basado en dos testigos. Su defensor, según la investigación que hice, fue Nicodemo, fue su defensor, que por eso son 65 los que votaron contra Jesús, de 70. Otro era Gamaliel, al quien estaba defendiendo a Jesús. Y el tercero, el que no se pronunció, según la investigación, fue Pablo de Tarso. Vean ustedes esta injusticia que es atemorizante. A mí me dio mucha tristeza los 2 días que estuve revisando, profundizando. Hay mucha información. Sin embargo, entender los sistemas jurídicos de uno y del otro es pesado. Pero la situación criminal en donde ubicaron a Jesús es falsa. Ejecutaron una resolución sin pruebas. Cumplieron la ejecución sin pruebas. Tanto los hebreos como los romanos fueron arbitrarios en su ejecución. Ninguno de ellos pudo demostrarle la responsabilidad a Jesús de blasfemia, ni tampoco la responsabilidad de sedición. No hubo un testigo de cargo, hoy se conocen como testigos de cargo, para poder imponerle. Yo me di cuenta que estaba organizando un grupo de personas para atacar el imperio romano, o yo me di cuenta de que él, Jesús, blasfemó contra Dios, dijo esto, dijo lo otro. Eso hace entonces que el juicio seguido contra Jesús no tuvo ninguna evidencia. ¿Qué fue entonces? Un acto de arbitrariedad, una cuestión política. ¿Qué fue entonces?
Por eso cuando dentro de las 7 palabras que el maestro hizo cuando estaba en el madero, cuando dijo perdónalos porque no saben lo que hacen, veo esto. Veo esta crucifixión sin pruebas y aún así nos perdonó. Aún así pidió perdón el maestro. Aún así pidió perdón por todos aquellos que fueron acusadores. Yo no entendía, dije, pues ¿de qué nos va a perdonar? ¿De los pecados? Hoy entiendo que es por todo este procedimiento, porque no sabían lo que hacían. Y es triste, y me hizo llorar. Cuando yo llegué a practicar el derecho penal, había injusticias, hay injusticias que en algún momento me hicieron llorar por las resoluciones que se dictaban, monopolizadas políticamente, financieramente, y eso es lo que te volvía impotente. No puede ser. En el centro penitenciario hay gente que verdaderamente no participó en algún delito y están adentro. Antes yo realizaba un servicio social una vez al mes para apoyar a esa gente porque no tenía la capacidad económica para pagar un defensor privado. Un asunto penal que por muy barato que te pueda costar te vale hoy unos 20, 30 mil pesos, por muy barato. Entonces la gente no tiene la capacidad económica. Agarran a una persona, la someten a un procedimiento, él no sabe ni por qué, lo sentencian, pues que tú asesinaste a una persona. Hoy recuerdo de un personaje, un cliente, que iba manejando su bicicleta a las 2 de la mañana, iba de Jutepec a una empresa de papel que está por Chapultepec y habían cometido un homicidio minutos antes, y porque él iba rápido manejando su bicicleta, lo agarró la policía porque se iba de fuga. No, pero si yo voy a trabajar a las 2 de la mañana, el señor se había equivocado, se quedó dormido en la tarde y pensó que las 2 de la mañana eran las 5 de la mañana, y por salir corriendo le pasó eso. El proceso me tardé creo que 3 meses, 4 meses, pero un error, estuvo en el momento equivocado y tuvo que padecer ahí 3, 4 meses dentro, con un procedimiento judicial imputado por policías, señalándolo. Sí. Yo lo vi salir corriendo del lugar, él pasó por esa calle con su bicicleta. Cuidado, ¿no? Y así, el derecho penal, el derecho criminal es bonito cuando se cumple con sus formalidades. Hoy vengo a entender entonces que las evidencias que se le formularon contra el maestro no fueron contundentes, no había, más bien, no había. Es triste saber que un justo murió por nosotros, un inocente murió por nosotros, y aún así pidió perdón a nuestro Padre Celestial por nosotros. Imagínense todo lo que dio Él, su vida. Tan fácil hubiera sido, no lo hice, y te presenta a 2, 3 personas. Pero bueno, nuestro Padre Celestial ya tenía todo esto
para que nosotros fuéramos redimidos, porque sin eso, ¿dónde estaríamos? Tal vez ya no existiéramos. Y esto, pocos abogados, yo me basé en un libro de un doctor en Derecho, más que nada por el esquema de cómo lo hizo para poder proyectar la evidencia. Pero escuchando, investigando, no hay mucho, porque no tenemos los abogados de dónde investigar, de dónde jalar, no tenemos base de información. La palabra no nos dice esto. La palabra es corta, pero ya entendiéndola, comprendo cómo es que el maestro fue sentenciado, ejecutado, sin ninguna prueba, hermanos, sin ninguna prueba. Esto hace reflexionar. ¿Qué le damos a Él? ¿Qué le proporciono yo a Él? Pablo, ¿qué les das todos los días? ¿Le agradeces la vida? ¿O te levantas y te vas corriendo como el de la bicicleta? ¿O te levantas y te vas a otros lugares? ¿O ni siquiera le dices, Padre, gracias por este día tan maravilloso? Todos los días son nuevos. Yo no entendía esa expresión. Su misericordia es nueva cada día. Es cierto. Yo veo hoy las nubes diferentes, al otro día el cielo despejado, al otro día caluroso, al otro día nublado, al otro día con arcoíris. Y cada día es diferente. Aunque el humano le haya puesto lunes, martes, miércoles, esa es creación del hombre, así como el tiempo.